Qué bien, amigos, ya estamos de regreso con nuestro programa Alerta Ecuador, que también es de ustedes, que ustedes siempre nos sigan y tienen la gentileza de estar atentos sobre los temas que tratamos aquí en Alerta Ecuador. Hoy, como ya lo anunció Fátima, tenemos al economista Isidro Luque. Él es analista político, social y económico. Y vamos a ver un tema que nos ha causado sumamente interés en lo que ocurre en el mundo. Ayer se entregó el Premio Nobel de la Paz. Pero, ¿qué ocurre? Que se lo otorgan a una señora, como es María Corina. Ella es una persona que viene impulsando que su país entre a la lucha, que debe haber una fuerza resistente contra el gobierno del presidente Maduro, y llama a la gente a luchar. Inclusive la señora viene e invita a la potencia militar, la primera potencia militar del mundo, para que intervenga en Venezuela. Pero si se invita a Estados Unidos, que es una potencia militar, el otro país también se está defendiendo, entonces ¿qué va a pasar? Y va a haber una guerra, va a haber una masacre, va a haber muertos. Entonces lo mejor sería una persona que tenga los principios, los conceptos de la paz, es que las cosas se las arreglen por la vía diplomática, a través de diálogo, ¿ya? Que dialogue el presidente venezolano con el presidente norteamericano y que se llegue a un acuerdo y que no se lleve una guerra a la región, América Latina. Esta es una región que siempre ha habido paz, pero ahora estas cosas que suceden en Venezuela está a borde de una guerra. Sin embargo, la señora es promotora de la guerra y se le da un premio Nobel de la Paz. Entonces nuestra pregunta es, ¿se volvió loco la Academia Sueca de Nobel o el mundo está loco? ¿Usted cómo mira eso, economista? ¿Cómo usted observa cómo está el mundo? Realmente que está patas arriba, porque ¿qué más se puede decir? ¿Qué más se puede pensar? Bienvenido al Ecuador, economista. Gracias, buenas tardes. Como siempre agradezco la amable invitación de ustedes a compartir mis modestas opiniones respecto a los temas que planteen. En realidad parecería que el mundo está loco, parecería, pero el mundo siempre ha sido así. La historia de la humanidad está plagada de este tipo de conductas, de prepotencias, de violencia, de formas de dominación de unos países poderosos contra unos países pobres, esquilmados, explotados. Lo del premio Nobel, la designación de la señora, la ingeniera Corina Machado, no llama la atención porque ya se lo han entregado a verdaderos señores de la guerra. Le dieron premio Nobel de la Paz al señor Kissinger. Y todos sabemos lo que pasó en Chile, aquí, cerquita de nuestro país, en la década de los 70, cuando derrocaron al presidente Allende. Le han dado premio Nobel de la Paz al presidente Obama de los Estados Unidos, que empezó guerras cruentas, Libia, Afganistán, ¿verdad? Y así, ese premio ha venido de picada respecto a su prestigio, porque realmente no reconoce los esfuerzos de los individuos o de las organizaciones que impulsan la paz, sino que por el contrario se han constituido en una forma de acreditación de ciertas personas, de ciertos grupos, de ciertas clases, de ciertos estados, para impulsar una agenda de dominación hacia otros países. Usted lo ha citado. La señora Machado no precisamente está invocando a la paz, está invocando a la guerra, a la confrontación, a la irrupción violenta de la potencia militar más importante de Occidente contra una
un país, una nación, un pueblo que está pasando por momentos muy difíciles. Está saliendo de momentos difíciles que el mismo gobierno norteamericano, a través de ciertas medidas, le ha provocado medidas como bloqueo, como medidas como embargo económico, persecución a nivel internacional, todo sobre la base de los hechos consumados y la fuerza, y no sobre la base del derecho internacional, que es un sistema jurídico que existe y que se ha venido aplicando más o menos bien, pero parece ser que en estos tiempos, cuando está cambiando la dirección del mundo, el mundo unipolar donde la potencia hegemónica occidental era Estados Unidos y sus aliados, hoy ya no hay tal. Y parece ser que esta señora, más que ser agente de la paz, es agente de la guerra y es agente del gobierno de los Estados Unidos en esta circunstancia contemporánea. ¿Será también economista que la humanidad o el mundo, los sectores poderosos, como usted citaba, pues vamos a ver, a través de la historia, usted hablaba que lo poderoso y lo débil, pero nosotros hemos visto en el transcurso de la historia de la humanidad que siempre han dominado los poderosos y siempre han sido dominados los pequeños. Eso en todas las etapas, en todas las esferas de la vida, de los procesos históricos de la humanidad. ¿Cuál es o qué podría, en estos tiempos modernos, que se ve un desarrollo tecnológico, científico, que esto cambie? Mire, la historia de la humanidad es la historia de la lucha entre los poderosos y los no poderosos. Eso no ha cambiado mientras no cambien las formas en que las sociedades se organizan. No va a cambiar. A eso algunos le llaman justicia, otros le llaman equidad, otros le llaman socialismo, otros le llaman comunismo, muchas cosas. Pero el hecho es que las sociedades humanas tienen que alcanzar un nivel de desarrollo de tal manera que puedan vivir relativamente en paz. El sistema que tenemos, que es un sistema imperial de dominación, de poderes imperiales versus colonias, versus vasallos, versus esclavos, incluso en el caso de África, se ha dado, pero esos procesos han sido revertidos a través de la resistencia de esos pueblos, a través del pensamiento crítico, a través de cambiar unas veces por la paz, como el caso de Sudáfrica, no obstante que fue duro, padecieron ese pueblo innumerables violaciones a los derechos humanos, pero al final en Sudáfrica se impuso la cordura, expulsaron el poder colonial y ese país logró salir de la etapa esa del apartheid, de la discriminación, en donde el hombre blanco era ser humano y el hombre de otro color era subhumano, era subnormal. Eso se terminó gracias a la resistencia y la lucha de esos pueblos, en el caso de Sudáfrica, de una manera diferente. Pero la humanidad se ha inventado las formas, de una manera violenta, otras veces no violenta, otras veces a través de la diplomacia, otras veces a través de la resistencia y el sacrificio, como en el caso de la República de Vietnam, ¿verdad? Que en su guerra, que padeció y entregó millones de muertos, al final consiguieron conquistar su soberanía y buscar la forma de vivir mejor. Es decir, esto es una espiral constante, pero no debemos, ustedes como periodistas, ustedes como difusores, no debemos condicionar un mensaje a decir, dado que los poderosos son poderosos y los débiles son débiles, va a existir ese esquema del poder y del dominio de los poderosos sobre los débiles. Siempre hay un bolsón, una resistencia, una forma de que los pueblos busquen vivir mejor. No estamos condenados a vivir peor. Nos quieren condenar, es diferente. Economista, si un caso estalla la guerra entre Venezuela y Estados Unidos, como quiere doña María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, va a haber una repercusión en el continente, en la región, y también esto podría llegar a una repercusión para el Ecuador. Definitivamente, vea, hasta antes de la crisis financiera del 2008, que fue peor que la de los años 30 del siglo pasado, el poder
global estaba concentrado en ciertas corporaciones, en ciertos grupos, en bancos, en inversionistas y familias que se basan territorialmente en Estados Unidos y en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda, en el mundo blanco del mundo, ¿verdad? El mundo blanco, anglosajón del mundo, sobre el resto de países y naciones. Pero a partir de esa gran crisis surgen muchas fuerzas en el mundo, irrumpen. Se formó el famoso BRIC, el bloque de Brasil, Rusia, India, China y ahora hay un poco más de países, ¿ya?, que le plantaron cara a ese poder. Es decir, eso que parecía intocable fue tocado, el poder unipolar fue tocado por los BRICS y hoy la China se ha convertido en el primer productor del planeta, de producción física. Y la producción física le ha permitido acaparar, desarrollar, impulsar vínculos con todos los países del mundo. Vínculos de carácter comercial, industrial, tecnológico y militar. Aquí nomás en Perú tenemos un gran puerto que se ha desarrollado para la inversión china. Entonces, ¿qué está pasando? Que el mundo ya no tiene un poder unipolar. Hay por lo menos, se observa, 3, 4, 5, ya no polos, porque polos son un lado y al otro, nodos le llaman, ¿no? Nodos, que impulsan cierto tipo de políticas de relaciones entre países diferentes a la forma de dominancia que tenía los Estados Unidos. Entonces, ese es el escenario global. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, la crisis lo afectó tanto que ha tenido que aceptar esa realidad geopolítica y geoeconómica a nivel global. Y ellos, en el mes de noviembre, emitieron una nueva estrategia nacional de seguridad, que hay que revisarlo, yo les sugiero que lo revisen. ¿Qué dice ese documento? Es público, fue publicado por la Casa Blanca. ¿Qué dice ese documento? Prácticamente reconoce que el poder unipolar se terminó y que hay poderes por otros lados. Y el enfoque que tiene el gobierno de los Estados Unidos es defender su región, tiene un enfoque regional. Tanto así que ese documento emite algo que le llama el corolario Trump a la doctrina Monroe. Es decir, es un aporte teórico, estratégico del gobierno de Trump a la doctrina Monroe que viene desde el siglo XIX. Sí, María Corina Machado no debería haber recibido ese premio Nobel de la Paz por las características que usted indicó. ¿Cuáles son las características que sí debe tener alguien que deba recibir este Nobel de la Paz? Y tal vez usted tiene algunos nombres ilustres para indicar quiénes debieron recibirlo. Es difícil decir cuál es el mejor bombero en un mundo en llamas, pero usted sí puede decir que el incendiario no se lo puede premiar como bombero. Es muy difícil. Hay 1000 razones para decir que esta señora no acredita nada para ser mensajera de la paz. Es al contrario, de la guerra, de la intervención de su propio país. Pues yo diría, hay sacerdotes, hay monjas, hay organizaciones que defienden la naturaleza, que defienden a los pueblos de África, en América Latina, que defienden el agua, la nacionalidad, etcétera. Hay muchas personas y organizaciones que han hecho bastante para vivir mejor, para vivir en paz. Pero el premio que le han dado a esta dama es un premio a la guerra, no a la paz. Es un premio a la intervención de su propio país, no a la defensa de sus congéneres, de sus connacionales. Economista, vemos que el Vaticano, en este caso, ¿no?, que es la religión
cristiana que representa, donde se cree en una paz, un amor para el prójimo, una justicia, y esa es la doctrina de la religión cristiana, y el máximo exponente es el Papa, León XIV, pero él no ha hecho nada, y como usted acaba de indicar, se le da el premio Nobel de la Paz a una persona que llama a la guerra. Realmente, aunque sea el Vaticano, debería protestar por esta cosa que no se está yendo por los caminos de Cristo, que él sí manifestaba y luchaba y decía que haber paz, justicia en la humanidad. Mire, pensando en Gaza, en el pueblo palestino, que dicho sea de paso está siendo masacrado, sigue siendo masacrado, no han parado de disparar contra niños, mujeres, médicos, hombres, viejos, todo lo que se mueve, todo ser humano, entidad humana que se mueve en Gaza, es objetivo militar de las fuerzas de defensa, que no son de defensa, sino de agresión del Estado sionista de Israel. Hace unos meses hubo un convoy humanitario que navegó por algunas partes del mundo y entró al Mediterráneo y trató de llegar a Gaza, y fue por la fuerza militar, fue repelido y fueron apresados. Por ejemplo, esos esfuerzos deben ser premiados por la Fundación Nobel para la Paz, pero al contrario se premia a otras personas. Y usted me hizo una pregunta que no se la contesté. ¿Qué pasaría en América Latina si pasa lo que parece que está pasando? ¿Qué pasaría en Ecuador? Porque ¿Qué pasaría en el Ecuador? Una guerra regional va a afectar también al país. Una guerra regional afecta a todo. Piense primero en las oleadas migratorias que se levantarán. Hemos criticado y hemos dicho que el chavismo, que el madurismo y que esas cosas ha expulsado a millones de venezolanos. Ya vamos a ver la verdadera migración que provoca una guerra. Y esa guerra no es solo contra Venezuela. Afectará directamente, incluso en el campo militar, al pueblo y a los hermanos colombianos. Y también a la parte norte de Brasil. Porque aparentemente, pensando en estrategia militar, confrontación cinética de la guerra, o sea, real, no virtual, real, el tema van a tener que provocar desembarco. Pero parece que hay otra perspectiva, que son los procesos de político-militares de decapitación de los gobiernos incómodos. Ejemplo, Maduro es incómodo, él no ha bajado la guardia y ha levantado su defensa, le van a tratar de adivinar dónde está, tirar un misil y que se mueran todos. Como hicieron en Irán, que mataron en Qatar, que mataron a los negociadores de la paz, que estaban en un edificio con sus familias y familias del vecindario. Tiraron un misil, tiraron abajo el edificio, no importa, lo importante era que mueran 3, pero murieron como 1.200. Lo mismo va a ocurrir en Venezuela. Podría ocurrir en Venezuela, y lo mismo podría ocurrir en cualquier país de América Latina. Sabe que la guerra, aunque presenta oportunidades económicas para las grandes corporaciones, para países pobres como los nuestros, realmente complica la existencia. Ya lo dije por la migración, ya le dije por el suministro de recursos que vienen del exterior, ya viene por el encarecimiento de las importaciones, ya viene por el encarecimiento porque hay demanda que paga mejor en el extranjero de los alimentos que se producen. Entonces viene escasez, viene desempleo, viene sobrepoblación por la migración, las crisis de la seguridad que no la hemos resuelto se van a potenciar por mucho más, etcétera. Es decir, una guerra afecta la vida de todos, de los que la sufren, de sus vecinos, incluso de los que están lejos. Pero no hay por qué una guerra en América Latina, con esos informes económicos que usted da, que podrían pasar, si es que se da una guerra en América Latina. ¿Por qué la guerra, economista? Mire, los imperios viven de sus colonias, viven de sus vasallos, viven de sus sirvientes, de su servidumbre. Y la única manera
en que eso se puede mantener a través de los tiempos históricos es a través de la fuerza. Nosotros tenemos a nivel internacional un gran andamiaje que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se formó la Organización de las Naciones Unidas. Un gran andamiaje del derecho internacional, el derecho a la libre determinación de pueblos y naciones, el derecho a la no intervención de un Estado por otro. Sin embargo, vemos todos los días y a cada rato cómo los imperios, los países fuertes, agreden a los países débiles, pobres, menos poderosos. Sin embargo, cuando un país le imputan una culpa, digamos el mismo Venezuela, que le imputan un montón de cosas que no son ciertas, pero no tiene las características de genocidio, de persecución, de exterminio, como hay en otras latitudes, a estos países pobres sí. Pero economista, uno de los pretextos para intervenir en Venezuela por parte de Estados Unidos es el tráfico de droga. Ya se le acusa que en Venezuela se exporta droga, pero también se exporta droga en el Ecuador, en Colombia, en Perú. ¿Podría también que Estados Unidos declare una guerra a esos países por exportadores de droga? En buena hora que nosotros no tenemos una Corina Machado. No ha salido aquí en Ecuador una que reclame intervención de los Estados Unidos por el tema droga. Yo tampoco lo quiero, porque nosotros tenemos principios soberanos. Yo soy soberanista, yo creo en la soberanía de mi país y de mi pueblo. Pero he sabido, hoy leía la estadística global, que el Ecuador es el quinto país más violento del mundo. Ha superado a Haití. Se dice... Y se dice también que es un gran exportador de drogas. Se dice que es uno, si no el primero, el segundo mayor exportador de droga a Estados Unidos y Europa. Pero hay una gran hipocresía que venden los medios, que vende el poder mediático, que venden los imperios políticos, militares, culturales y mediáticos, que es que la demanda de droga, el gran consumo de la droga está en sus países, pues no en los nuestros, pues. Porque si mañana se acaba, pongamos un ejemplo, la cocaína en Colombia, Ecuador, Venezuela, todo lo que le dicen. De otra parte le va a ir cocaína al mismo Estados Unidos, que tiene el gran mercado consumidor. Mire, el ejemplo del whisky, en la prohibición del siglo pasado, los años 20-30. El whisky era prohibido. Lo legalizaron, todo el mundo toma whisky y ya no hay negocio de whisky. Negocio ilegal, digo. Entonces, estos son instrumentos de dominación. Son políticas que se desarrollan para dominar convenientemente, en función de los intereses de las grandes potencias, a países débiles, a países que pueden... Y además, permítame 30 segundos, hay que anotar que Venezuela es la primera gran reserva de petróleo del mundo, de petróleo pesado. Y el petróleo pesado es necesario para poner a funcionar las refinerías del sur de los Estados Unidos, del estado de Texas. Entonces, ahí está comprobado por estudios geológicos, por prospecciones geológicas, que Venezuela, y América Latina, pero Venezuela es una potencia aurífera, que tiene una potencialidad en minería de oro tremendo, en tierras raras, en agua y selva. Y hay una serie de metales, coltán y otros metales rarísimos que son necesarios para la tecnología aeroespacial. Pero básicamente el petróleo. Ayer nomás, es noticia, no es invento de nadie, es noticia.
los Estados Unidos intervinieron y robaron, porque esa es la palabra, piratearon un barco que llevaba petróleo. Aparentemente los dirigían a Cuba o salía de Venezuela, no se sabe, simplemente fue como las películas de los piratas que hemos visto, que Hollywood nos enseña. Fue invadido y se llevaron el petróleo y se van a llevar el barco. Y el que reclama termina como los lancheros esos que los matan como pájaros de un solo tiro. Usted justamente nos indicaba que en realidad pues quienes consumen más la droga justamente son los países de Europa y de Estados Unidos. En Bolivia, Colombia, Perú es donde más se siembra y se cosecha pues estas drogas, ¿verdad? En bruto. En todo caso, ¿qué debería hacerse como para que no se coseche tanto, como para que se reduzca o se elimine estos sembríos en primer término? Y en segundo término, ¿qué debería hacer tal vez los países, los gobernantes de los países consumidores, para que justamente ellos pues ya no la consuman, ¿verdad? Porque si no hay consumo, es como por ejemplo yo voy a comprar alguna legumbre, ¿no? Si ya la gente no consume esa legumbre, pues ya no hay comprador, ¿verdad? En todo caso, ¿qué debería hacerse? El abordamiento del problema es mucho más complejo de que usted plantea. Porque si usted es campesino y le pagan por un saco de hoja de coca, que no es droga, es vegetal, le pagan $100. Y por un saco de papas, perdón, le pagan $1. ¿Usted a qué se va a dedicar? A sembrar hojas de coca, a sembrar coca. Que de paso también de cierta manera se indica que para la salud sirve para algunos males. Mire, la gran industria de la droga es la industria farmacéutica. Pero vean, por eso no es tan fácil, es muy complejo. ¿Cuánto cree que genera de flujos económicos en el mundo el tráfico de drogas? ¿Cómo cree que se financia la bolsa de valores de Nueva York, de Londres, de Tokio, de Sydney? ¿Cómo cree? ¿De dónde salen esos fondos? Salen fondos de la corrupción, del tráfico de droga, del tráfico de personas, etcétera, etcétera. Hay que entender cómo funciona el capitalismo global para saber por qué existe el problema de las drogas. El problema de las drogas en los países como los nuestros es considerado un problema de salud pública, pero en los países del primer mundo son considerados como un gran negocio. Si usted suspende el consumo, oiga, la mitad de la economía de los Estados Unidos caerá por la pata de los caballos. Entonces, hay una gran hipocresía en esta agresión que está sufriendo el pueblo venezolano. Porque el cuento de la droga, el cuento del cártel de los soles, de toda esa porquería mediática que se difunde, es solamente justificación para un proceso de dominación mano militares y apoderarse de los recursos de estos países. Y alerta, que no solo van a ir sobre Venezuela. Lean el documento, esa es la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Habla de que Estados Unidos se retira de Europa, se retira de ese proceso unipolar que antes existía de dominio sobre el resto de los países en todos los continentes, y se va a dedicar a su hemisferio, se va a dedicar a América Latina. Y por ahí vamos nosotros. Mire, si hubiera una guerra, ¿a dónde cree que serían los puntos de concentración logística para una guerra en el Caribe, ahí Colombia y Venezuela? Manta, Salinas, Galápagos, las bases militares que puedan desarrollar en la selva.
ecuatoriana, colombiana, brasileña y peruana. Entonces, nosotros no estamos en guerra, nosotros no necesitamos guerra si tenemos una adefesio de guerra aquí inventado por el gobierno actual. Inventado porque aquí lo que hay es delincuencia organizada, no es una guerra. Entonces, es un gran negocio enfocar, no es fácil decir, le quitamos el consumo y aquí ya el saco de papa nos van a dar $100 y el saco de hoja de coca nos van a dar $1. Es mucho más complejo, mucho más complejo. Y como usted también dijo, economista, antes ya de concluir nuestro programa, gracias a Dios no tenemos una María Corina Machado, porque esa persona puede pedir que intervenga a Estados Unidos, porque Ecuador es un país no productor, pero sí exportador. ¿Y por dónde entra la droga? Para que sea exportada por los puertos ecuatorianos. Entonces, en Colombia se dice que se produce droga, de Bolivia, en Perú, pero aquí no. Pero sin embargo, se exporta gran cantidad de toneladas de droga. Gracias, economista, por Quiero decir unas palabras de alerta. Diga, bueno. Alerta Ecuador también. Alerta Ecuador. Exactamente, alerta Ecuador. Al calor de esa nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, los Estados Unidos, mano militar, y tomarán todo lo que ellos decidan tomar. El pueblo ecuatoriano, hace 2 o 3 semanas, le mandó 4-0 a una consulta, entre ellas lo de las bases militares. Fíjese lo importante de la soberanía y de la dignidad nacional. El pueblo dijo no a las bases militares extranjeras. Lo dijo. 7-3, 70-30, o por ahí. Pero puede ocurrir que mano militar y con los gobiernos traidores que hemos tenido y que tenemos respecto a la soberanía nacional, porque el joven presidente es norteamericano. Él mismo lo ha dicho, nadie lo puede negar. Entonces, él no va a hacer nada por defender la dignidad de la soberanía nacional, y no dudo que se pretenderá a manos militares ocupar militarmente Manta, Salinas, Galápagos o lo que necesiten en el evento de una guerra en tierra o en el evento de una confrontación en el Pacífico Sur cerca del mar de China. O sea que para el Ecuador y para América Latina, alerta y también que se llegue esta situación a un arreglo pacífico, ¿no? Que no se provoque la guerra. El derecho internacional. Que se cumpla el derecho internacional, que se cumpla también la soberanía de los pueblos y los países, y que no se cumpla lo que quiere la Premio Nobel de la Paz, que existe una guerra en Colombia, en Venezuela y también en Colombia, porque Colombia está también amenazada, y en la región. Gracias, economista, por su visita siempre adecuada y oportuna para nuestro programa. Fátima, concluimos. Así es, concluimos y nos vemos la próxima semana. No sin antes mencionar que agradecemos la retransmisión de Coral Noticias en New York y de Gloria Visión, y que este es su programa Alerta Ecuador de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas. Gracias, amigos, por su atención. Un abrazo para todos.